siendo partícipes de por lo menos llevar la noticia de las transformaciones que están sufriendo nuestros sectores, en lo que promovemos aquí, tanto el sector de los combustibles como el sector eléctrico, entre otras noticias y temas de vanguardia que se han sumado con nuestros compañeros de las distintas cápsulas, Billy Romero, Miguel Esteves y Ramón Emilio, con I más D más I. Miguel Andújar. Le mandamos un saludo, que se encuentra, hoy no pudo estar con nosotros porque tiene un compromiso muy serio, muy importante, que es apoyar al equipo dominicano presencialmente ya en Miami. Así que un saludo para Miguel, que lo disfrute, nos escucha. Bueno, así mismo saludamos a nuestra compañera de cabina, Dolly Cruz, no pudo asistir por razones laborales. Un fuerte abrazo, Dolly, y te extrañamos. Bueno, dicho esto, ya podemos pasar al plato fuerte de la noche, lo cual es un plato exquisito. Es sobre gas natural. ¿Y qué de gas natural? El tema de la... vamos a hablar del gas natural y de las estaciones de combustible. De gas natural tenemos muchas cosas que hablar. O sea, hay una noticia muy importante, que es el abastecimiento del primer buque de carga de contenedores que se ha abastecido de gas natural, ciclo combinado también con diésel. Pero la noticia es sobre el gas natural. Ahora bien, tenemos una persona cuyo mayor expertise es de gas natural y en automatización de estaciones de servicio. Y esta persona es un colaborador asiduo de nosotros, a quien siempre le damos las gracias. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y hoy viene a hablarlo precisamente de esto, de la automatización de las estaciones de servicio. Algo importantísimo, nos viene a explicar en qué consiste, todos los beneficios que eso puede traer para los consumidores y también para los propietarios de las estaciones. Y eso que es algo que debería implementarse en todas, pero la verdad que aún todavía eso es algo que no se ha propagado como debería. Sin más, esta persona, nuestro amigo y colaborador, es Alexander Contreras. Muy buenas noches, Alexander. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, como siempre, de poder estar con ustedes acá. Deseándole al equipo dominicano mucho éxito en su juego, que vamos muy bien por el momento. Esta noche, o sea que esperemos que sigamos en ese camino. Y nada, así como usted menciona, realmente el tema de la automatización de las estaciones de servicio, pues es algo que de pronto no es muy conocido, y es un tema de alto interés porque viene a generar beneficios no solamente a los propietarios de las estaciones de servicio, sino también genera ganancia al público consumidor. Esto porque básicamente genera transparencia en el proceso de abastecimiento, y pues es realmente algo que todo consumidor espera y anhela, de un buen servicio al cliente en cada una de las estaciones de servicio en las que se abastece. Entonces, ¿en qué consiste? Automatizar una estación de servicio consiste en hacer una interconexión controlada de los surtidores de abastecimiento, de los dispensadores de combustible, y esto relacionarlo con la telemedición de los tanques de almacenamiento del combustible, de tal forma que se pueda tener una relación real de lo que la estación de servicio abastece a cada uno de sus clientes por cada combustible. Con eso se mitigan muchísimos errores, se mitiga pues que haya algún tipo de componendas, por así decirlo, entre operadores de servicio y a veces hasta clientes inclusive. Entonces, al final de cuentas, esto lo que viene es a sumar a la estación de servicio como tal una dinámica que se lleva de manera manual, o asiduamente se ha llevado de forma manual. ¿Qué es la vara? La vara de medición. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto cuando hacen el cambio de turno, que hay que parar los operadores, se agachan abajo a tomar unos numeritos de las mangueras con el fin de saber cómo fue su operación. Eso. Es bueno explicar lo que es la vara, porque es increíble, señores, con el nivel de tecnología que tenemos en el mundo disponible hoy en día, que recibir combustible en una estación de servicios es cuando llega el tanquero, despacha
y se mide con una vara, señores, con una vara. ¿Dónde marcó el mojadito? Al día de hoy. No, pero no te sorprenda. Yo he visitado muchas centrales de generación de energía de nuestro país y en muchas de ellas se sigue utilizando ese método para combustible de centrales de generación. ¿Entiendes? Utilizar una vara. Y así mismo como tú dices, pero ¿y los medidores para qué sirven? esa misma vara con el sol y el tiempo se tuercen. Y la flota de nivel que hay, ¿para qué sirven? Porque para eso que están hechas, ¿no? Claro. Esos son los sistemas y todos los sistemas de tecnología para poder monitorear. Llevarlo hasta la palma de la mano, inclusive. Claro. Ya no tan solo a un computador, con un acceso a internet o con un acceso a un servicio que uno tenga que desplazarse. No. Ya hay tecnologías que le permiten tener en tiempo real en sus manos la información real de la operación de sus estaciones de servicio o su planta de procesamiento de energético. Bueno, donde sea que haya un almacenamiento de combustible que se utilice para consumo interno o expendio como tal, pues existe tecnología disponible que permite mejorar los procesos de operación, disminuir tiempos, mitigar errores humanos. Dependemos de personas que, así sea de buena voluntad, registran un número errado y eso distorsiona totalmente toda la operación del día y eso genera retrabajos. Y realmente la automatización viene a eso, a mitigar todo eso y a poder eficientizar la labor de las empresas. Y podríamos pensar que automatizar, porque realmente el tema de automatización puede ser a veces polémico, en el sentido de que la automatización viene a desplazar mano de obra de personas que hoy día generan la persona que toma la vara. Estamos desplazando esa persona que genera esa labor. Pero más bien lo que viene a hacer el proceso de automatización es a eficientizar procesos y a permitir que las estaciones de servicio entonces se vuelvan más competitivas. Sí, pero que no te dé pena con la persona de la vara. ¿Tú sabes por qué? Porque generalmente hace más funciones. Claro. O sea, claro. Que el de la vara tiene otras funciones. Claro. O sea, no te preocupes, que no va a perder el trabajo. Sí, correcto. ¿No? Y realmente ahí viene de nuevo una evolución dentro de la propia empresa, porque la compañía ahora viene y se enfoca en lo que realmente le da valor a su razón de ser, que es el cliente. Ya la empresa puede tener disponibilidad de personal, de tiempo y de recursos que puede destinar para lograr fidelizar clientes a nivel de múltiples estrategias, tanto mercadológicas como operativas. Imaginémonos el caso de una flota vehicular X, no voy a mencionar nombre de nada, sino simplemente una flota vehicular que tiene necesidad de abastecer sus unidades constantemente y puede de pronto generar algún tipo de estrategia ¿qué puede ser? Ahora mismo de pronto no tenemos una estrategia de precio que permita que yo maneje precios, los precios, mejor dicho, de los combustibles son regulados. Entonces, de pronto pueden ofrecer algún tipo de descuento hacia el cliente por un consumo masivo, pero ya, o sea, después se vuelve una guerra de precios y el que dé más, pues me voy hacia allá. Y a veces de pronto no necesariamente la guerra de precios son las que traen mejores resultados. Entonces ahí viene la posibilidad de generar otro tipo de beneficios hacia esa flota vehicular, porque a ese cliente de flota vehicular le interesa tener controles, no solamente depender de un precio razonable o agradable, por decirlo así, sino también que a ese cliente le interesa saber posiblemente el rendimiento de sus unidades, que se pueda tomar el kilometraje de su unidad en la propia estación de servicio con cada recarga y que eso le sirva a él desde un portal de administración de gestión, poder ver cómo cada uno de sus vehículos aprovechan cada uno de ese abastecimiento y que de cara a ese cliente él pueda ver efectivamente en qué manguera, en qué isla, en qué cara, qué operador le sirvió combustible a cada uno de sus vehículos y que él pueda definir inclusive restricciones. Él puede decir, yo quiero que mis vehículos solamente consuman entre 5 de la tarde y 9 de la noche, porque en el otro rango no deberían estar en la estación de servicio. Eso le suma
valor agregado a la flota vehicular, porque ya él tiene no solamente precio, ahora tiene control. Pero entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Con un chip en el vehículo o algo? Sí, hay tecnologías de identificación vehicular que se implementan. No solamente la tarjeta con la que le brindan un servicio de abastecimiento a la flotilla, porque la tarjeta es incluso al portador. O sea, no tenemos control y garantía de que fue a un vehículo propio de la flota vehicular que le sirvieron el combustible, sino ya a través de un chip de identificación vehicular que permita que realmente a ese vehículo que está en esta ubicación específica le están sirviendo el combustible para el cual fue destinado que se le sirva. Entonces ahí evitamos contaminación, es decir, que le echen un combustible que no es el adecuado para el vehículo, o que estén consumiendo otro combustible que no es el que está autorizado para consumir. Ahí viene también que a esa propia flota vehicular, pues como mencioné ahorita, puede ver su rendimiento, puede pagar su límite, o sea, maneja un límite de crédito definido. Ese límite de crédito lo van consumiendo en la medida que va descontando, pero él puede ver y saber, porque no depende ya de que alguien registró que le despachó 10 galones a un vehículo y él no sabe si realmente le despacharon 10 galones, sino que al estar conectado a los surtidores, si despachó 10.01 galones, son 10.01 galones que él va a pagar, que él va a recibir y que él tiene dentro de su unidad vehicular. O sea, él puede tener la certeza de que recibió por lo que está pagando. Entonces, ese tipo de ventajas son las que vienen Esto es un software. Entonces. Sí. Es una integración de software, hardware, comunicaciones, que se entrelazan entre sí y permiten ya pues llevar desde esta operación, vamos a decir, robusta, industrial, operativa, permiten llevar eso hasta una aplicación móvil inclusive, donde cada quien, llámese el rol del propietario de la estación de servicio, los supervisores, administradores, pueden saber en tiempo real lo que está pasando en esas estaciones de servicio, pero asimismo el cliente particular también puede tener acceso a ver lo que está pasando con los privilegios que él tiene dentro de la organización. Es decir, si es un cliente de a crédito que consume bajo una estructura organizada, él puede saber sus vehículos, cuándo han consumido, qué combustible, en qué momento y en cuál de las estaciones de servicio se le sirvió combustible. Pero él mismo puede decir, yo quiero que de la red de 50 estaciones de servicio me consuman en 3, que son las que me quedan operativamente cerca y son con las que yo quiero controlar que mis vehículos solamente se abastezcan. Puede hacer ese tipo de configuraciones de manera fácil y desde un portal de servicio. Asimismo, también se crean oportunidades porque, por ejemplo, una práctica que se genera es el procesamiento de las tarjetas de crédito. Los fraudes que se generan en el procesamiento de las tarjetas de crédito en las estaciones de servicio. Tenemos muchas historias sobre eso de personas de pronto allegadas o de pronto nosotros mismos. Tenemos historias donde nos han clonado una tarjeta, nos han llamado porque una alerta de un consumo extraño y resulta que la acción se estaba generando en una estación de servicio. Y pues ahí viene la automatización de nuevo a poder mitigar ese tipo de eventos, porque que permite también el proceso de automatización relacionar el procesamiento de la tarjeta de crédito al despacho específico que generó el dispensador. O sea, no necesariamente, no es tan solo que yo llegué a una estación y dice que quiero consumir combustible y lo voy a pagar con una tarjeta de crédito. Y, o sea, es que se despacharon 10 galones, esos 10 galones generan un valor de 2.500 pesos. Esos 2.500 pesos son los que me va a transar la tarjeta de crédito para esa transacción específica. Y ya tanto el dueño de la estación de servicio tiene garantía y certeza de que fue una transacción real, fue ese combustible que salió por sus mangueras, que se dispensó para un consumidor que pagó con una tarjeta de crédito. Pero asimismo él tiene la transacción relacionada con ese procesamiento de esa tarjeta de crédito. Entonces, a nivel de una investigación por, imaginemos, una tarjeta clonada o lo que sea, podemos saber específicamente
quién fue a la estación de servicio, porque ya tenemos cámaras que también podemos saber en el día, hora que se generó la transacción, podemos identificar por cámara quién de pronto estuvo pasando por ahí, o el registro de la placa del automóvil como de manera digital en el proceso de la transacción. Entonces ese tipo de bondades viene a traer esta dinámica de automatización. Pero hay otra práctica que se da en las estaciones de servicio, que es que yo quiero hacer un giro de efectivo de mi tarjeta de crédito, yo quiero procesarla y que me den algún efectivo porque de pronto el cajero automático no se encuentra disponible o porque... Coger la estación de servicio de cajero. Exacto. Entonces ese tipo de operaciones ahora viene a ser con una dinámica que se llama cashback. Viene a ser un proceso transparente dentro de la estación de servicio. ¿Por qué? Porque ese proceso permite que a través de una transacción de servicio se le pueda, si la estación de servicio quiere, la empresa quiere tener esa dinámica, puede hacer lo que requiera que haya una transacción de expendio de combustible para otorgar ese servicio. O, indistintamente, pues puede hacer una especie de cajero automático interno, pero de manera controlada, no de manera desproporcionada, ni escondida, ni bombero, dame el favor, pásame esto y toma, agarra tanto por debajo de la mesa. No. Ya vienen a ser procesos transparentes, procesos de servicio al cliente que ya generan valor. Así vemos cómo seguimos generando valor hacia el cliente. De algo que de pronto es una práctica mal vista o mal manejada, podemos transformar en algo legítimo y formal dentro de los niveles de servicio al cliente. Así vamos generando valor, así vamos creando, fidelizando clientes que sean asiduos a nuestra estación de servicio porque tenemos más que ofrecer. Entonces, de ahí, bueno, si sigo contando, nos tomaremos... No, pero va a venir interesante porque realmente bastantes ventajas y beneficios, combustibles y más. Y estamos conversando con Alexander Contreras sobre el sistema de automatización de estaciones de servicio, es decir, de lo que le llamamos coloquialmente bombas de gasolina, y todos los beneficios que trae tanto para los consumidores como para los propietarios de estaciones de servicios. Y bueno, vamos a seguirnos enfocando principalmente en los consumidores. O sea, todos esos beneficios que la automatización trae. Correcto. Sí, y algo importante también a destacar que no solamente está orientado para estaciones de servicio de combustibles líquidos, de estaciones de gasolina, sino también esto se puede lograr en estaciones de GLP, estaciones de gas natural, o sea que cualquier tipo de estación de servicio donde se brinde servicio de abastecimiento de algún tipo de combustible, electrolineras inclusive, permite generar todo este tipo de estrategias que automatizan y permiten pues mejorar el nivel de servicio al cliente de cara al consumidor. Otro proceso importantísimo que trae la automatización es el proceso de facturación. La facturación, bueno, en nuestro país actualmente se genera la parte de los comprobantes fiscales. Ya venimos escuchando lo que se habla de facturación electrónica. Entonces, la dinámica viene ahora a convertirse un poco más tecnológica, más de cara a ser más rápida, más eficiente. Ya todo el proceso que conocemos hoy de facturación va a cambiar y pues es un modelo que está bien maduro en otros países de Latinoamérica y sé que realmente el modelo que se está implementando en nuestro país también pues viene derivado de esos modelos que ya tienen mucha experiencia en su implementación y que entiendo que va a ser bastante exitoso el proceso. La cuestión será el momento en que ya el proceso en este momento de hecho está abierto de manera voluntaria para que todo comercio que se quiera acoger de manera voluntaria lo puede hacer. Eventualmente vendrá la manera obligatoria, mandatoria por decirlo así, en el que ya los comercios van a tener que tener la disponibilidad de herramientas que permitan manejar este tipo de procesos de manera eficiente. Entonces, viendo que una estación de servicio puede manejar un promedio de 1.000, 1.500 transacciones por día,
la manera más eficiente de poder generar todo esto es a través de un sistema que le permita al propietario de la estación de servicio pues estar claro a nivel de su contabilidad y sus procesos fiscales de que tiene la certeza de que lo que se está despachando en combustible es lo que realmente se está facturando. Sabemos que hay prácticas que se dan de ir a comprar comprobantes fiscales de pronto en estaciones de servicio. Esa es otra práctica que hoy día se da de manera aleatoria y con los procesos manuales. Y no la estación de servicio, sino es a través de un sistema que les permita relacionar las transacciones reales de despacho contra la venta como tal. No tienen manera de detectar esa vulnerabilidad que tienen hoy día y que de pronto es parte del proceso diario que están presentando, o sea, que con el que operan hoy día en su dinámica de servicio. Entonces, como tal, la parte de automatización viene a controlar esos procesos de facturación y eventualmente con la evolución de la operación fiscal de cada mercado, pues obviamente los sistemas se van adaptando y van permitiendo procesar toda esa cantidad de transacciones de manera eficiente y que pues permita mantener un cumplimiento normativo con el ente regulador fiscal del país. Muy bueno. Este sistema de automatización se llama entonces... El sistema de automatización que genera todo este tipo de procesos se llama Sencillo, con Z, Sencillo Software. La primera Z. La primera con Z, sí. Okay. Sí, es un producto que tiene ya más de 25 años en el mercado. Inició inicialmente como un sistema, o sea, sistematizando los procesos administrativos en las estaciones de servicio, hasta llegar al punto de automatizar todos los procesos en la conexión directa con los dispensadores, la conexión con los tanques de telemedición, los sensores de telemedición de los tanques, y cruzar toda esa información de manera que permita pues inicialmente darle control al propietario de la estación de servicio de saber cómo va su operación, cómo es su operación día a día, y cada una de las transacciones tenerlas registradas de manera eficiente y de manera digital. Son varios productos. O sea, sí. Es una misma aplicación, pero integra varias soluciones. Varias soluciones, correcto. Está la parte de facturación, sí, la parte de tema de contable, financiero, pero también la parte operativa. Correcto. Que tú puedes llevar el inventario de tus tanques de combustible, de almacenamiento, uh-huh, más el manejo de los dispensadores, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Y llevar un balance operativo de tu insumo, de lo que tú vendes. Correcto. Entonces, pero para eso, obviamente, hay que instalar en los tanques sensores de telemedición, flota, medidores y correcto, eso. Y esa solución, o sea, cuando se adquiere la herramienta, viene con ese tipo de soluciones. O sea, ¿no? Correcto, sí. A veces hay estaciones de servicio que tienen de pronto una de las soluciones disponibles. Por ejemplo, a veces hay algunas que tienen la telemedición. Entonces el sistema tiene la capacidad de interconectarse con los principales que existen en el mercado. Pero aparte de eso, la propia solución tiene sensores con los que mide directamente sin necesidad de múltiples elementos adicionales, okay, lo que permite bajar costos en toda esa implementación. Asimismo, para fines de conectarse al dispensador de combustible, existe lo que se llama un controlador, una electrónica que ya permite manejar ese lenguaje de comunicación y que nos da la certeza de que lo que está saliendo por manguera es lo que estamos llevando al documento formal, a los reportes de la estación de servicio, al cliente consumidor en sus registros y cada uno de los documentos que se genera. A veces hay clientes que van a una estación de servicio, no, yo no quiero una factura, yo simplemente quiero un comprobante de que eché X cantidad de combustible. En la práctica se da que usan un talonario y escriben ahí cualquier valor que quieran decir. Pero con el sistema de automatización, pues yo puedo generar ese ticket y tener la certeza de que a X hora, en X momento, en X manguera, de X producto, el operador X me sirvió tal combustible por tal cantidad, a X precio,
por tanto valor. Entonces, ese nivel de transparencia de cara al consumidor, que es sumamente importante. Los consumidores siempre... Este es un proceso que a veces como difuso, o sea, de pronto no es visible de cara al consumidor, o que de pronto casi no lo entiende, pero cuando logran ver que existen dispositivos electrónicos que están enlazados con la operación, a veces le dicen, sí, yo para poderle cobrar con la tarjeta necesito dispensarle previamente, porque depende de que una transacción se genere para poder cobrar con la tarjeta. Entonces, ese tipo de acciones vienen a ser algo positivo de cara al consumidor como tal. Y eso sin contar ya establecer las estrategias de mercadeo, como son, por ejemplo, programas que permitan la acumulación de puntos. Sabemos que la acumulación de puntos es una estrategia que genera lealtad del consumidor, porque ya le estamos dando un valor adicional. Ya no solamente es un cliente de flota vehicular, sino un cliente individual. Genera un sentido de pertenencia con la marca, genera un sentido de pertenencia con la estación de servicio, que le brinda algún tipo de reconocimiento, vamos a decir, por haber consumido en su estación, y ese reconocimiento él lo puede transformar en elementos de valor para él. A veces creemos que de pronto las personas solamente quieren un bono de combustible o canjearlo por combustible, pero a veces el mismo sistema de fidelización le permite a uno poder hacer encuestas y poder saber específicamente los clientes de mi entorno qué cosas son de valor para ellos, para entonces, basado en esos elementos de valor, pues poder generar estrategias de acumulación de puntos y de entrega de premios. Ya no es un tema que se hace solamente a lo interno de un área de mercadeo que determina lo que él entiende que podría ser de valor para un cliente. No. Ahora involucramos al propio cliente para que él nos diga qué cosas son de valor para él. Y hay una anécdota bastante interesante de un cliente de unas estaciones de servicio que vino a desarrollar una estrategia de acumulación de puntos. Y como todo está asociado al tema vehicular, pues los premios andaban en gomas, baterías, cambios de aceite, ese tipo de beneficios. Y resultó que de pronto eso no generó el impacto que se esperaba que se generara con la estación de servicio, con ese programa de fidelización. Cuando se generó una encuesta directamente desde el propio programa, resultó que la mayoría de los clientes que transitaban en la zona eran taxistas. Y esos taxistas, los vehículos no eran propios de ellos. Entonces, el beneficio al final de cuentas del consumidor no iba a ser directamente para sí, sino para el vehículo como tal. Entonces, realmente eso no le generaba un valor de yo pararme a consumir aquí. Al final de cuentas, pues la empresa modificó su estrategia de premios y generaron incluso cosas que uno diría que uno no se imagina. Pero salieron premios, o sea, los premios eran arroz, jabón de baño, aceite comestible, ese tipo de cosas que son, uno diría que son, no lo vería, mejor dicho, como dentro de la estrategia de premios a implementar en una estación de servicio. Vinieron a generar mucho valor a esa estación de servicio y creció de manera importante en sus ventas. Entonces, ese tipo de estrategias y de relación directa con el cliente son las que permiten realmente pues llevar a un nuevo nivel de servicio y de captación de clientes la operación de las estaciones de servicio. Claro, sumamente bien. Bueno, la verdad que ojalá que muchos propietarios o operadores de estaciones de servicio se animen y conozcan este sistema integral llamado Sencillo con Z, la primera letra. Sí, correcto. Cuyo pues promotor pues es nuestro amigo Alexander Contreras, una persona bastante seria y que tiene muchos años ya en el sector de los combustibles, digamos, ¿verdad? Y tiene mucha sensibilidad y conocimiento sobre esto. ¿Hay algo más que quiera agregar sobre este interesante Sí. Ahí se desarrollan otro tipo de estrategias adicionales, por ejemplo, a través de, a nivel de GLP. Tenemos un proyecto corriendo en este momento,
en el cual se otorga financiamiento del vehículo a GLP y la persona lo puede pagar a través del consumo del combustible en la estación de servicio. O sea, fíjese hasta dónde puede llegar el nivel de automatización y control de cara a desarrollar estrategias de masificación de procesos, de obtención para beneficios, por decir algo, cambio de matriz energética, cambios de flota vehicular, ese tipo de estrategias se permiten. Una cosa, Alexander, ¿será que en ese tema del gas licuado de petróleo, de las envasadoras y de financiar los equipos para que se paguen de esta manera, es decir, con el consumo, este sistema pudiera evitar que el cliente, que es también el cliente del financiamiento, no se abastezca en la estación o en la marca donde debe abastecerse, porque es el acreedor, es donde tiene que abastecerse, pero para evadir pagar, entonces que se vaya a otro lugar. O sea, este sistema viene a ayudar en algo, esta problemática que por años ha retrasado este proyecto tan bueno, que es de que las marcas financien la conversión de los vehículos de gasolina a licuado de petróleo, a gas natural. GLP. Exacto. Sí. Realmente es así. El sistema el sistema tiene los mecanismos para garantizar que el vehículo no pueda abastecer en estaciones de servicio que no son autorizadas para que el vehículo pueda abastecerse. ¿Cómo? Pero ¿cómo no lo permite? Al vehículo se le instala dentro de su sistema de abastecimiento de GLP o de gas natural, se le instalan elementos que permiten que, si no es con un proceso de identificación vehicular, cuando llega a una estación de servicio autorizada, que se identifique el vehículo como tal y se determina que antes de abastecerle el combustible, el monto que va a pagar ese usuario no le permita que el vehículo tome combustible en ninguna otra manguera, de ningún otro proveedor, incluso dentro de la misma estación de servicio, si no es en las mangueras que están autorizadas para despachar a ese grupo de clientes, no le permite consumir. Interesante, todavía quedan muchas cosas de cómo pudiera operar. Pero tenemos un piloto corriendo y lo podemos ver en cualquier momento. O sea, el vehículo agarra y no permite que se abastezca de esa otra estación que no está autorizada. Correcto. Muy interesante, señores. Eso impulsa muchísimo, bastante, el tema de los financiamientos, de la conversión de vehículos a fuentes de combustibles alternos. Y permite que, pues realmente, si a veces hay experiencia ya de otros países donde el gobierno asume roles en este tipo de procesos de cambio de matriz energética, con miras a apoyar el bolsillo de ciertos consumidores, y que de hecho pues puedan masificar el uso de estos combustibles alternativos que vienen a paliar un poco el tema del costo del combustible. Y de hecho aquí tenemos en gas natural tenemos establecido en reglamentos que este tipo de estrategias se desarrollen. Igual en GLP es una alternativa de tipo privada que se está desarrollando, pero también hay sabemos que ahí la ley de tránsito también prevé el tema del cambio de flota vehicular por tema de chatarrización y sacar la chatarra del medio y ese tipo de cosas. Y este tipo de herramientas vienen a darle solución a cada una de esos objetivos que tienen ya el ente gubernamental, que defina algún tipo de rol, o que asuma algún tipo de rol de control y de masificar el consumo de algún tipo de estos combustibles. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Alexander, por venir a presentarnos, a desarrollar este importante sistema de automatización de estaciones de servicios, es decir, de bombas de gasolina, como se conocen coloquialmente. Sencillo. Sencillo con Z.
Quien quiera conocer un poco más sobre Sencillo, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe buscar la fuente? Bueno, puede contactar por vía telefónica, WhatsApp directamente. Mi número está abierto todo el tiempo. En el 829-755-6759. Ese es uno. 829-755-7545 es otro número también que está disponible constantemente. En la página web www.sencillo con Z, sencillo la primera con Z, perdón, sencillo.com. Y también también otro website es gasnet.do, que es nuestra empresa local, que es la que tiene la representación de ese producto y el expertise ya por más de 6 años en implementando este tipo de soluciones en nuestro país. Interesantísimo, y te felicito por traer cosas innovadoras a la República Dominicana. Lo que necesitamos, nosotros no somos tan dados normalmente a estos cambios, tantas innovaciones, y la verdad que estas son cosas que solamente dejan muy buenos beneficios. Así es. Así que muchísimas gracias y que sigas así. Te motivamos a ello. Gracias por recibirme. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos venimos con más contenido. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.